gracia. Damos la más cordial bienvenida a todos. Mi nombre ya lo dijo el pastor, nuestro pastor obispo de este distrito, Misael Zaragoza. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez Rivera, congregado en este templo desde hace aproximadamente 7 años. Y desde que llegué a esta congregación, invitado aquí por el hermano que está presentado a mi lado para ministro, nuestro hermano Guadalupe Cruz, hemos estado trabajando en esta congregación como evangelistas, compartiendo estudios en las casas, yendo a orar por enfermos, yendo la palabra del que no conocía la palabra, por la misericordia del Señor. Mi familia viene al evangelio, mi esposa, mis hijas, mis padres, mi abuela, mi tío. Ya ganamos la mitad de la familia para Cristo, y tenemos en esta tarde el enorme privilegio de predicar esta palabra. Le doy muchas gracias a mi pastor, que me permite compartir su púlpito, porque me lo dijo él: el que debe predicar es el pastor, y el predicador también el pastor también hace 3 cosas. El pastor se consagra, el pastor predica al pueblo, el pastor ora, el pastor ayuna por el pueblo, y los ministros solamente estamos para hacer como que hacían aquellos hombres que levantaban las manos de Moisés para fortalecer la oración y el ministerio. Entonces, las gracias que me permite mi pastor estar en esta tarde frente al púlpito, frente a ustedes. Me siento como aquel niño que tiene un papá doctor y un día se levanta y dice: me voy a poner el traje de papá, me voy a poner sus zapatos, y entra al quirófano y tiene a alguien que operar. Entonces, ¿y ahora cómo hago esto? Sí, me siento con un traje que me queda muy grande y con unos zapatos que no puedo llenar, porque aquí en el púlpito predica mi pastor, el obispo, hombres misioneros, pastores que se han ido a otras iglesias a ser pastores por parte de la Asamblea Apostólica, hombres ungidos, los patriarcas de nuestras congregaciones predicaron en este púlpito el que me parte de hoy, y es un favor inmerecido para mí. Quiero en esta tarde, para poder tomarnos asiento todos, leer la siguiente escritura que está en la primera carta de Juan, en el capítulo número 5, los versículos 5 al 9, y dice de esta manera, dice así: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el testimonio es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y oremos. Padre bendito, esta tarde, Señor, yo glorifico tu nombre por este precioso y merecido privilegio, Señor, y me permites a ti, tu siervo, estar delante de tu presencia para ministrar a este pueblo, Padre, que son las ovejas de tu prado, tu rebaño redimido, Señor, con tu sangre, por los cuales tú entregaste tu cuerpo en sacrificio por nosotros en la cruz. Te pedimos, Señor, me presento delante de ti como algo que no es nada sin ti, Padre, para que a fin de por mi debilidad, tu grande poder, tu Espíritu Santo y su misericordia sea presentado sobre mí, Señor. Sea tu nombre glorificado y por siempre, Padre Jesucristo. Amén. Toma asientos, hermanos, por favor. Gracias por acompañarme de pie. Bien, hermanos, la escritura que acabamos de leer, la primera carta de Juan, el capítulo 5, vamos a hablar un poco de ella. Juan, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, escribe esta carta, que es la primera carta de Juan, el versículo 5, la escribe dirigida hacia una iglesia que está en el lugar de Antioquía, con una razón muy específica. Él pretende, a través de su carta, enseñar a aquellos hermanos que están multiplicándose ya en las iglesias, lejos de lo que se conocía en aquel tiempo era como el cuartel general
de los discípulos y los apóstoles, que estaba allá en Jerusalén. Pero como el evangelio iba creciendo tanto que se extendió hasta allá, hasta Antioquía, pasando ya el mar Egeo, entonces ya los hermanos que estaban creciendo las iglesias de aquel lado no tenían esa cercanía que los hermanos que estaban en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que estaban más cerca de Judea, tenían esa cercanía con los discípulos o los discípulos de los discípulos. Entonces por eso es que los apóstoles ven la necesidad de escribir a las iglesias que están más retiradas para enseñarles y darles la revelación de Jesucristo como el Dios que se encarnó para tomar su cuerpo, llevarlo a la cruz y por medio del sacrificio hacer salva a la humanidad. Entonces había esa necesidad porque, vamos a ponerlo de esta manera, si a nosotros nos dicen, oye hermano Ángel, ¿sabes tú que en el Hechos 2:38 dice que hay que ser bautizados en nombre de Jesucristo? Bueno, para nosotros esa es una verdad inherente que no necesitamos demostrar. Nosotros conocemos la divinidad del Señor, sabemos que a su nombre se dobla toda rodilla. Hechos, dice capítulo 4 de los Hechos, versículo 12, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, solamente mediante el nombre de Jesucristo. Y todas estas verdades entre nosotros, no son necesarios estarlos explicando tanto, son cosas que nosotros comprendemos y tenemos revelado por el Espíritu Santo de una forma, ya por así decirlo, es una cosa de niños para nosotros. Pero por ejemplo, si alguien que está fuera de la iglesia y no tiene los 3, los 5, 4, 10, 15, 20 años que usted tiene una congregación, este tema le resulta confuso. Entonces hay que tomarlo, enseñar las cartas, los libros de los Hechos, el cumplimiento de los evangelios, las profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo, toda esta enseñanza que lo va a llevar a tener la fe que usted tiene en este momento. Entonces por esta razón es que el discípulo Juan escribe esta carta para poder enseñar a aquellos hermanos que vivían tan lejos y que venían de pueblos que eran politeístas. ¿Qué significa esto? Que creían en muchísimos dioses. Entonces estos hombres, estos hermanos nuevos, se acercan a una fe donde la fe que viene del cristianismo, viene del judaísmo, y esta es una fe monoteísta, es decir, que creen en un solo Dios verdadero. Entonces para aquellos hermanos que estaban allá era un conocimiento nuevo que no terminaban de comprender. Entonces por eso es que el apóstol Pablo se ve en la necesidad, por la necesidad de los hermanos y de las iglesias, de venir y explicar esto. La carta que estamos leyendo en este momento tiene una intención específica. Tiene primeramente demostrar y explicar a la iglesia cuáles son los testimonios que vienen del cielo para la humanidad, cuáles son los testimonios que están en la tierra para la humanidad, y revelar la divinidad del Señor Jesucristo a los creyentes por medio de la enseñanza. Por eso escribe así, miren, en los versículos que acabamos de leer, en el versículo 7 dice de esta manera, dice que hay un testimonio de parte del cielo, un solo testimonio que viene de parte del cielo, y este es del Padre, del Verbo, ese es Jesucristo, y del Espíritu Santo. Es decir, vamos a explicar cada una de estas partes. El primer testimonio que viene del Padre, este es el Padre en la creación. Eso, como no lo vemos, nuestra Biblia, el primer capítulo del Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba. Reconocemos todo eso, para nosotros es una verdad. Entonces es el primer testimonio del Padre como creador. El segundo testimonio es el testimonio del Verbo, ¿okay? Este es Jesús, que ha nacido, muerto y resucitado. Y un último testimonio, que es el Espíritu Santo. Y esto es Jesús también, que ascendió a los cielos, recibido arriba en gloria, y vuelta a nosotros en espíritu, conforme a la promesa que dio a sus discípulos, cuando les dijo, no os dejaré huérfanos, he aquí que volveré a vosotros, y estaré en vosotros, y habitaré en vosotros. Y Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, fue recibido arriba en gloria, porque el Señor Jesucristo, resucitado,
transfigurado de hombre a Dios frente a sus discípulos, de acuerdo a los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Fue recibido en los cielos por los ángeles, pero no fue recibido en oprobio, ni en vergüenza, ni en humillación, sino que fue recibido con exaltación, con danza, con exalterío, con gloria, con la corte celestial, porque vino aquí a la tierra a cumplir la santa y divina voluntad del Padre. A su nombre sea toda gloria y toda honra. Muy bien, estos son los tres testimonios que tenemos de parte del cielo para nosotros. Ahora, en la tierra el Señor también tiene otros tres testimonios. ¿Cuáles son? Versículo 8 dice que también hay tres, y son los siguientes: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Vamos a explicar cada uno de estos. Número 1, Espíritu Santo. Esto es Cristo que habita en nosotros para revelarnos su escritura y enseñarnos cómo vivir conforme al Espíritu, pero también conforme a los frutos del Espíritu que encontramos en el libro de Gálatas, capítulo número 5. ¿Cuáles son estos frutos del Espíritu? Vamos a mencionarlos. Son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza y mansedumbre. Aquel que tiene el Espíritu de Cristo que habita en él, tiene también que manifestar los frutos del Espíritu que Cristo le ha dado, y son los que ya mencionamos. Esto es el testimonio de que está en la tierra de parte de Dios para nosotros. Ese es el primer testimonio de la tierra, el Espíritu Santo. Vamos a tener que saber diferenciar los que son los testimonios que vienen del cielo y los testimonios que el Señor tiene en la tierra. Número 2, el testimonio del agua. Esto es un testimonio muy interesante. Dice así: porque en el agua que somos sumergidos, cuando somos bautizados en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, tiene un testimonio en el mundo espiritual, mediante el cual obtenemos el beneficio de ser hijos del Dios viviente, y también adquirimos nuestra ciudadanía en el reino de los cielos, donde estaremos algún día en la presencia misma de Dios, dice el apóstol Pablo, y entonces sabré cómo fui conocido cuando estuve en la tierra. Hermanos, esto es promesa de Dios y no palabra de hombre, ¿okay? Si nos ha prometido que un día vamos a estar delante de su presencia, adorándole por toda la eternidad, y su reino nunca tendrá fin, y en la muerte ya no será más, y ya no habrá más llanto y más dolor, y él enjugará toda lágrima, y no habrá rengo, ni cojo, ni ciego, ni manco, ni mudo. Es palabra de parte del Señor. Muy bien. Ese es el segundo testimonio, el testimonio del agua. El tercer testimonio de la tierra, dice la palabra, que es el de la sangre. Esto porque el agua del bautismo en la que somos sumergidos cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo representa la sangre derramada del Señor Jesucristo desde su oración en el monte Getsemaní hasta el último derramamiento de sangre que tuvo en la cruz, cuando el soldado romano traspasó su cuerpo con la lanza por el lado de su costilla. Entonces, estos son los tres testimonios del cielo y los tres testimonios que están en la tierra, que dan un total de 6. Estos son los 6 testimonios de parte de Dios que están en el cielo, y los que junto con los que están en la tierra, que son los que el testimonio que Dios estableció para poder redimir a la humanidad y poder expiar, es decir, sacar el pecado que estaba en el mundo para poder hacer a la humanidad salva. Curiosamente, que estos 6 testimonios hacen una especie de simetría. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado precisamente en el 6º día de la creación, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo el Señor: mira, tú fuiste creado en el 6º día, ¿verdad? Pero así como en el número día 6, que tú caíste porque tu padre Adán pecó, así también ahora te doy 6 testimonios que por mi mano poderosa yo he venido para redimirte y hacerte libre de la muerte, del pecado, y tengas la oportunidad de tener una eternidad a mi lado.
Es algo muy hermoso, hermanos, ver cómo el Señor tiene una armonía muy preciosa en el cómo nos va hablando. La Biblia tiene una serie de, podemos decirlo, como tesoros enterrados que hay que ir estudiando y ir escarbando, y el Señor va revelando por medio del Espíritu Santo aquello que tiene para nosotros. Muy bien. Ok, así como dice en el versículo, dice que el testimonio viene del agua y de la sangre, porque Cristo no solamente vino del agua, sino también de la sangre. Y eso tiene un significado. El Señor en la Biblia usa muchas especies de semblanzas, de tipos, de cosas que se conectan uno con otras, porque una cosa puede estar representando otra. ¿Por qué dice que el agua y la sangre? Vamos a explicarlo. Dice, porque en el nacimiento de Cristo, cuando Cristo nació de la Virgen, nació como todo parto natural. Y para todos aquellos que han visto un parto natural saben que cuando hay un parto, hay un derramamiento de agua mezclado con sangre. Entonces da un nacimiento. Por esto es que así como Cristo, cuando tuvo su nacimiento, Él tuvo un parto natural, en su nacimiento hubo un derramamiento de agua y sangre. Y eso fue la culminación de su nacimiento. Pero cuando Cristo está en la cruz y está expirando el Espíritu para regresar al Padre y sacarle el cuerpo, su espíritu del cuerpo, para que el cuerpo pueda morir, cuando su cuerpo es atravesado por la lanza, aquí hay otro derramamiento de agua y sangre. Es algo muy interesante, cómo el Señor cumple lo que nos dice en su palabra y hace una especie de conexión para que nosotros podamos ver cómo se están dando esas semblanzas y se están conectando las escrituras en los sucesos que van pasando dentro de la Biblia. Muy bien, estamos aquí. Muy bien, así también nosotros. Ahora esto fue lo que hizo Cristo en su nacimiento, lo que hizo Cristo en la cruz, pero ahora viene esto, ¿cómo aplica para nosotros? Vamos a explicarlo. Dice, así también nosotros nacimos por un parto natural, por medio de agua y de sangre. Y luego, cuando vamos allá a la cruz de aquel que murió por agua y sangre, nosotros vamos a su cruz, así como a este que pereció en la cruz, pero luego resucitó de los muertos, así también es el Hijo de Dios, que nace por medio de un parto de agua y sangre, y luego va a la cruz para recibir a Cristo como Salvador, y Él también nace por medio del agua y de la sangre. Y así como Cristo cumplió su promesa de que resucitaría el tercer día, así también es el Hijo de Dios, que nace allá, muere del agua y la sangre, pero el mismo momento que sale del agua, en ese momento ha resucitado como un ser nuevo, lavado por la preciosa sangre de Jesucristo, y ahora tiene la oportunidad de obtener su ciudadanía en el reino de los cielos. Y dice la palabra, porque el que bautizado en Cristo es, nueva criatura es, y aquí todas las cosas son nuevas. Aleluya. Muy bien. Ahora, estos son los 3 testimonios que tiene el Señor de parte del cielo y que tiene en la tierra, pero estos 6 testimonios son para el creyente. Ojo. Estos 6 testimonios que tiene el Señor son exclusiva y expeditamente para el creyente. Pero así, amén. Bien, hermanos, sé que la enseñanza a veces cae pesada, pero déjenme decirles algo. Ya enseñamos, ya dimos la enseñanza, ya vamos a entrar ahora sí en la predicación. Nos vamos a empezar a gozar. ¿Qué les parece? Tengan paciencia, ¿ok? Recuerden que el predicador tiene una tarea que tiene 5 funciones. El predicador tiene que enseñar la palabra, el predicador tiene que exhortar, tiene que redarguir, luego tiene que consolar y acercar la presencia del pueblo a la presencia de Dios. Entonces no nos podemos saltar estos pasos, ¿ok? Muy bien. Así como el Señor tiene testimonio del cielo y en la tierra para nosotros, esto es para afirmar nuestra fe, confirmar nuestra convicción como cristianos y saber que así como dice el pastor, aquel Dios que está en la montaña en los buenos tiempos conmigo, también está conmigo cuando hay dificultades. Esto es para darnos fe y fortaleza en nuestra convicción. Pero esto es para nosotros, ¿ok?
para los convertidos, para los que hemos recibido la salvación por medio de Jesucristo. Pero para la persona que no tiene a Cristo, que está allá fuera de la iglesia, el Señor también tiene otros 3 testimonios. Y esos testimonios están aquí adentro de la iglesia. Vamos a mencionarlos. El primer testimonio que tiene el Señor para poder alcanzar a aquel que no lo ha recibido como Señor es su testimonio personal e individual como cristiano. Ese es el primer testimonio. El segundo testimonio que tiene el Señor para alcanzar a una persona es el testimonio de la congregación. Ahorita lo voy a explicar y lo voy a elaborar. Y el último testimonio que tiene el Señor es el testimonio del Evangelio. Vamos a elaborar eso. Como ahorita la hermana Pete Tolentino, el día de hoy, ella en su testimonio individual como persona trajo unos invitados, el señor Alejandro y la hermana que la acompaña el día de hoy, ¿verdad? Entonces, su testimonio individual que ella fue y compartió ya en donde ella andaba, logró conectar a un par de personas para que vinieran ahora a la congregación. Entonces, ese es el testimonio personal individual que impacta a una persona y que hace que Cristo se conecte con alguien, ¿verdad? Pero entonces la persona viene a la iglesia, viene aquí al templo, viene a la congregación. Y entonces el testimonio congregacional, el testimonio grupal de todos nosotros como iglesia, como hermanos, da un testimonio a la persona que viene. Entonces, cuando la persona viene y encuentra una armonía, una afinidad, una unión, una unicidad dentro de nosotros, entonces despierta en esta persona aquel sentimiento de ver y de sentir la presencia de Dios, porque está en medio de su pueblo. Pero ojo, las personas van a vivir a la iglesia por 2 razones. Van a venir por una necesidad o por una crisis. Todos venimos al camino por estas 2 razones, ya sea porque tenemos una necesidad de una enfermedad, o estamos pasando por una crisis familiar en la que el matrimonio se está desintegrando, o los hijos cayeron en rebeldía, o he perdido mi trabajo, pero estamos pasando una crisis, y esta crisis hace que el testimonio de alguien me conecte con la iglesia, y luego cuando vengo aquí paso al altar. Hermanos, no hay persona que usted invite a la iglesia que pase a aquel altar que no reciba testimonio del Evangelio. Aquí en el altar es donde la persona va a recibir el testimonio del poder de Jesucristo. Pero para que la persona que está allá afuera reciba este testimonio, primero tiene que conectarse con usted. Y aquí la importancia, hermanos, de que ya nosotros tengamos un buen y sano testimonio. Si una cosa puede lograr que una persona se conecte con la iglesia y se pueda conectar con el Señor, va a ser el testimonio que conoce mi vecino, el testimonio que conoce el que me atiende allá en la tienda, el testimonio que ve en mí el que me corta el cabello, y doña Chanita, y la tamalera, y las enchiladas, y donde quiera que voy a comprar. El testimonio que esa persona recibe de mi persona cuando está cerca de mí, sabiendo que soy cristiano, es lo que la va a poder conectar primero con la congregación y después con la presencia de Dios. ¿Me están siguiendo, iglesia? Si lo estamos como bien. Vamos a ver. Okay. Entonces, miren, como testimonio congregacional, estas son las 5 cosas que una persona va a buscar cuando viene a la congregación. Okay. Va a ser, quiere encontrar una unidad dentro de la iglesia. No hay nada más precioso que y ahorita voy a compartir un testimonio. No hay nada más precioso que una persona venga a la iglesia y vea que hay una unidad, una armonía entre los hermanos. Es algo que impresiona muy fuerte, créanme. Segundo, necesita encontrar calor dentro de la congregación. Porque muchas personas, créanme, hermanos, ¿okay? Porque me ha tocado compartir estudios y ministrar a muchas personas, ¿okay? Hay muchas personas que dentro de su propia familia sufren rechazo, ¿okay?
Entonces, pero cuando vienen aquí a la congregación y encuentran una gran familia unida, y luego encuentran que esa familia tiene una calidad, tiene una calidez humana para ellos, entonces esas personas llenan el Señor Jesucristo por medio de nosotros el amor que no está recibiendo fuera de la iglesia. ¿Sí? Y la cuarta necesidad, que quieren encontrar una fraternidad entre nosotros. Y una de las más importantes es la empatía. ¿Sí? Porque las personas cuando vienen a la iglesia con su crisis, con su necesidad, con su pesar, vienen buscando ciertamente un consuelo, alguien que los escuche, pero a veces estamos tan ocupados que no les dedicamos ese tiempo a su necesidad, a lo que ellos están pasando, de escucharlos, de ponerles atención, y después que ellos sientan que esa carga que ellos traen, ciertamente la estamos haciendo nuestra, para que ellos sientan que verdaderamente han recibido la fraternidad, el calor, la unidad, la calidez de una familia encontrada en Cristo. Muy bien, hermanos. Y por último, cuando la persona logró conectarse con su testimonio, y con el testimonio logró hacer que esa persona viniese a la iglesia, y esa persona siente la presencia de Dios en nosotros, y usted le dice: te invito al altar, vamos a orar. Entonces pasa al altar, y como todo aquello que usted ya hizo, la hermana que invitó a alguien o el hermano que invitó a alguien, y luego la congregación le saluda y le presta su atención y le invita, entonces sientes esa recepción hermosa. Entonces nace en su corazón el impulso por pasar a orar delante de la presencia de Dios. Y cuando esa persona pasa aquí adelante, téngalo usted por seguro que Cristo va a tocar su corazón o va a llenar su necesidad. Este es el testimonio que tiene la iglesia como congregación, y de hecho esa es la función que tiene la iglesia: dar testimonio de las grandes cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, para que por medio de su testimonio personal venga el testimonio de la congregación y después pueda recibir a Jesucristo. Muy bien, hermanos. Ahora sí, hermanos, ya voy a predicar. ¿Qué les parece? Ya terminé de enseñar, ahora vamos a empezar a predicar. Ya siento la presencia del Señor. Miren, hermanos, déjenme les pongo algo en pantalla, ¿ok? Vamos a ver. ¿Están por aquí nuestros técnicos? ¿Me ayudan aquí? Muy bien, miren. Quiero compartirles un testimonio muy personal. Y ustedes saben, ya me he visto predicar en otras ocasiones. Cuando llega el tiempo de la administración, yo me quebranto mucho. Entonces, si empiezo a llorar, le pido que me disculpen, ¿ok? En el año aproximadamente 2008, yo recibí al Señor Jesucristo en la ciudad de Tijuana, me voy a San Diego, y por mucho tiempo andé buscando una iglesia donde congregarme, ¿okay? Donde traer a mi familia, ¿okay? Y me entrevisté con muchos pastores de muchas diferentes iglesias, y me topé con un suceso muy desafortunado, que desafortunadamente eran hermanos que se habían separado de alguna iglesia y habían empezado su propio movimiento. Entonces yo opté por no congregarme en lugares así. Y usted va a creer que era una locura, pero el día domingo, que era mi día para mí para congregarme, usted le puede preguntar a mi esposo un día, yo me levantaba a 7:30, 8 de la mañana y me vestía como si fuera a ir a la iglesia. Y me sentaba en mi sala con mi Biblia y me ponía a orar, y yo oraba: Señor, mándame un siervo tuyo, mándame una hermana de una congregación sana, Señor, que me invite a tu iglesia, Padre, yo quiero escuchar tu palabra. Y así estuve por aproximadamente 5 años, hermanos.
y no hubo quien tocara mi puerta, no hubo quien invitara a mi esposa a un estudio bíblico, no hubo quien invitara a mis hijas a una congregación, no hubo quien me invitara. En donde yo anduviera no había quien me hablara de Cristo, aunque yo ya sabía de Cristo, pero buscaba y necesitaba una iglesia. Pero mira, hermanos, la importancia del testimonio, la importancia de nada más abra su boca, hermano, te invito a mi casa a leer la Biblia, no tiene más que decir. El hermano Cruz, que está siendo ordenado también junto a mi lado, un día llegué yo a su negocio y me dijo: oye, te invito a mi casa a leer la Biblia. Y éramos amigos de tiempo atrás, hermanos, y no sabíamos que éramos hermanos en Cristo, ¿verdad? A partir de ese entonces yo empecé a venir a la iglesia, a su casa. Ahí vino mi esposa a recibir el evangelio, ahí vino mi suegra a recibir el evangelio, ahí vino mi hija a recibir el evangelio, vino casi toda mi casa, ¿verdad? Por el buen testimonio, porque alguien abrió la boca para invitarme. Hermanos, en sus labios y en sus manos está el siguiente predicador de esta iglesia. En sus labios y en sus manos está la vida de una familia o el siguiente obispo de esta asamblea. Ahora sí, hermanos, vamos a compartir esto más. Durante el tiempo de la pandemia, que estuvo cerrado el templo y la congregación de la iglesia, nos dedicamos en mi casa con mi familia a hablar de Cristo a mis vecinos. No todos me recibieron la invitación, no todos quisieron saber del evangelio, pero sí hubo una niña, hermano, observen, para que vean cómo funciona el evangelio. Hubo una niña que empezamos a invitar a la casa, que es amiguita de mi hija menor. Tengo una niña de 9 años, una pirinola por aquí así, una güerita de cabello. Y esa niña, la vecinita, una niña que es de raza anglosajona, americana, empezó a venir a la casa a jugar con mi hija. Entonces, cuando esa niña venía a la casa y le decía, Megan, hay que ver caricaturas, mi hija le decía, sí, vente, vamos a verlas. Y lo que mi hija hacía es que le ponía caricaturas bíblicas. Les ponía el super libro, les ponía Pequeños Gigantes, les ponía cualquier cosa, pero que fuera de la palabra del Señor. Y luego bajaba mi hija mayor cuando había un grupito de niñas ahí, y las agarraba, las sentaba y les sacaba el librito de las historias bíblicas, y de poquito en poquito les empezaba a leer un poquito de las que estaban ahí. Cuando la niña, mi vecinita, que se llama Neoma Emerson, ¿qué se llama la niña? Se enteró que íbamos a empezar a venir a la iglesia, se me acercó y me dijo, Ángel, ¿sabes? Yo quisiera que me llevaras a tu iglesia. Dice, pero te quiero pedir, hermanos, me dice, te quiero pedir si me prestas un vestido de Megan, porque sus papás son muy pobres. Presta un vestido de Megan porque yo veo que en tu iglesia las niñas van muy bien vestidas. Y yo no tengo un vestido para ir a la iglesia. Entonces le dije, mija, no te preocupes, dile a tu mamá que te dé permiso, que ahorita en la tarde te lleva a comprarte los vestidos que tú quieras. Fue la niña, con la mamá le dio permiso, fuimos con mi hija a comprar los vestidos. Cuando regresó la niña fue corriendo a dar la noticia a la mamá. Y la mamá vino tan agradecida, casi venía llorando la señora, porque son pobres, hermanos, son anglosajones, son americanos, pero son pobres. Y me dijo, Ángel, nunca nadie me había tenido un afecto tan hermoso para con mi familia. Hermanos, quiero decirles que no me estoy echando flores, es nada más para que usted vea que la necesidad que está en el mundo, la crisis que está pasando la persona allá en el mundo, es una puerta que nuestro Señor Jesucristo está abriendo para que usted entre a llevar el evangelio y llegue usted a mostrar la misericordia de Dios. La razón por la cual se pierde el mundo no es para que se pierda, es para que el cristiano llegue ahí a abrir una brecha por medio del Espíritu Santo, hermanos. Por si fuera poco, los trajimos el miércoles pasado a la iglesia y la niña quedó tan contenta con el Kids Church, hermanos, gloria a Dios, inmediatamente fue y le dijo a la vecinita de al lado, Entonces, para el miércoles pasado, observen, empezamos por Neoma.
Mi hija Megan trabajando con ella directamente. Pero después, ahora, la niña que recibió el testimonio de la familia en Cristo fue y le compartió el testimonio a la vecinita que tiene a su lado. Para el miércoles pasado, hermanos, tenemos 3 cabecitas sentadas allá de aquel lado. Hermano, si nuestros hijos ven este llamado, este buen corazón de compartir el amor, el evangelio de Cristo, y ven que nosotros lo vivimos, entonces ellos van a vivir para servir a esta causa, hermano. Nuestros hijos tienen que ver nuestro llamado, tienen que ver que compartimos el evangelio, las buenas nuevas, la misericordia, la oración. Estaba yo meditando en cuanto a los hijos de Moisés y su llamamiento, Gersón y Eliezer. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda que los hijos de Moisés hayan hecho algo sobresaliente en la Biblia? ¿No habría sido que después de que Moisés se quedó allá en el monte para que los hermanos cruzaran el río Jordán hacia la tierra prometida, sus hijos tenían que liderar al pueblo? ¿Quién lideró al pueblo? Josué. Porque fue Josué el que vio todas las grandezas y las maravillas que hizo Dios a través de Moisés. Todo el tiempo que Moisés estuvo hablando con Faraón, que oró, que estuvo haciendo maravillas allá en la tierra de Egipto, sus hijos estaban con su esposa en el desierto con su suegro. Los hijos de Moisés nunca pudieron ver las grandes obras que hizo Dios a través de su padre. Y eso nos puede pasar a nosotros también, hermanos. Que cuando nosotros no traemos nuestros hijos a este sentir de hacer el trabajo de la obra de Dios, de evangelizar, de compartir la palabra, de abrir la casa, de que no ven que nuestros hijos tenemos una vida de devoción hacia el ministerio, hacia la iglesia, hacia el sacrificio de servir al Señor, no les van a hacer esa convicción. Y van a ser hijos sin gloria, van a ser hijos sin unción, sin llamado, porque no han visto el llamado de los padres. Hermanos, el evangelio y la salvación es incluso para el hombre más duro que usted se puede imaginar. Y con esto me voy a despedir. Aleluya. Allí donde yo vivo, hermanos, hay una sección, es un complejo cerrado privado. ¿Okay? Hay una sección que destinaron única y exclusivamente para veteranos de guerra. ¿Okay? Y ahí en esa sección hay un hombre, un señor que mide como 1,85, 1,90, altísimo. Francés, veterano de la guerra de Vietnam, que por palabra de él me enteré que en la guerra de Vietnam él fue capturado para ser interrogado y en la tortura que le dieron le mutilaron sus dientes de la parte de enfrente, porque él era un soldado de élite y él tenía mucha información. Y cuando recién llegamos allá a los departamentos y conocí a este señor, yo queriendo invitar a todo el mundo a mi iglesia, hace como 2 o 3 años que llegamos a ese complejo que recién se construyó, un día invité a esta persona y le dije, disculpe, ¿cómo se llama usted? Qué gusto, soy Ángel Rivera, placer, mire. Y le empecé a hablar de la iglesia y el señor me puso así una barrera inmediatamente y me dijo, chico, es francés pero habla inglés, yo no hago esa cosa de la iglesia, ni creo en ese Jesucristo del que me hablas. Y le dije, bueno, no se preocupe, de todos modos voy a atender la donación. No pasó mucho tiempo, hermanos. Un día me fue a tocar la puerta y me fue a llamar. Espero los hermanos me acompañen con el fondo. Voy a terminar. Me dijo lo siguiente. Dice, de verdad, porque le platiqué mi testimonio, cómo Dios me levantó de la enfermedad. Y me dice, de verdad tu Dios puede hacer los
milagros que tú me has dicho? Y le dije, puede hacer esos milagros y todavía mucho más. Entonces me dice, hoy es el día de que el Dios del que me hablas haga una obra en mi casa. Amén. Dime qué necesitas. Resulta que uno de sus nietos de 2 años, que lleva por nombre Elías, un bebé de 2 años que apenas empezaba a caminar, por causa de que sus padres en el momento de su concepción usaban drogas, el niño nació sin intestinos y nació sin por así decirlo, para poder hacer sus necesidades. Entonces la situación de este niño, hermanos, era de vida o muerte, porque hasta ese momento sus necesidades las hacía a través de una bolsita que tenía conectada hasta aquí a través de su carne sobre su estómago. Y le dijeron los doctores, no podemos tener al niño así más, porque como su cuerpo no está procesando alimentos, su cuerpo no se está nutriendo y el niño va a morir pronto. Y la operación que hay que hacerle para reconstruirle un sistema digestivo y luego hacer una excavación en su cuerpo para poder darle forma a ese lugar por donde él va a hacer su necesidad, es una operación demasiado grande, demasiado riesgosa. Va a tener una pérdida de sangre muy grande. El señor comenzó a llorar y yo me conmoví. Dice, hay un 90% de posibilidades que mi nieto no sobreviva a la operación. Le dije, mira, yo creo en un Dios de poder. Okay. Yo creo en un Dios que resucitó muertos. Yo creo en un muerto que resucitó y está sentado a la diestra del Padre y desde allá nos observa con poder y gloria para darnos la necesidad que nosotros tengamos. Vamos a tu casa. Permíteme, voy a orar por tu bebé. Tomé el niño en mis brazos. Okay. El niño ya muy debilitado, hermanos, extremadamente débil, y comencé a orar por este bebé, a clamar la sangre de Cristo sobre él y su misericordia sobre esta vida, pidiendo, Señor, dale un testimonio a esta familia de que tú eres real y no me dejes a mí, tu siervo, avergonzado en esta tarde, porque he venido de parte de ti, Espíritu Santo, para obrar una obra en este hogar. Oré por este bebé y al siguiente día se fue a la operación. 2 meses después, hermanos, observen, los doctores le dijeron que si sobrevivía a la operación iba a tener un proceso de recuperación de al menos 3 a 4 años. Pero 2 meses después, yo tuve la fortuna de parte de Dios de ver a ese niño corriendo en el patio de su casa. Ese es el poder, hermanos, al que estamos viviendo. No hemos creído una fábula, hermanos. Cada testimonio que usted le dé a alguien va a surtir un efecto sobre una persona. Yo no sé si esa niña que estamos trayendo a la iglesia en este momento me vaya a tocar verla bautizarse aquí en esta iglesia, pero lo que sí sé es que un día cuando esa niña crezca se va a recordar que un día yo tuve una iglesia donde me llevó un hermano y allá oraron por mí y me mostraron su misericordia y me mostraron su amor y su congregación me abrazó, y el amor que yo no recibía en mi casa lo recibí en medio de esta iglesia. Y va a venir un momento de su vida a buscar otra vez el templo donde recibió la calidez, la fraternidad, el amor, la empatía, el sueño que, miren qué sueño tan pequeño tenía. Ella solamente quería un vestidito para poder venir a la iglesia, porque no se sentía limpia para venir. Pero Dios tuvo a bien ser a sus siervos, hermanos, para darle testimonio a esta familia. Ahora esta familia, hermanos, está pensando seriamente, aunque son americanos, abrirme su casa para que vayamos a compartir la palabra de Dios. Los invito, hermanos,
su corazón. Esta es la misión por la cual el Señor entregó su cuerpo en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Es mi deseo que Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde yo les quiero pedir con mucho respeto, siento de parte del Señor ministrar sus corazones para que el Señor los conecte con el evangelismo, para que les ponga un despertar a su espíritu. Hermano, usted no tiene que saber teología, tampoco tiene que saber predicar la palabra de Dios. Solamente diga: te invito a mi iglesia, te invito a mi casa, te abro mis puertas de mi casa, o déjame ir a tu casa y llevarte la palabra.